Bueno, eh, lo que vemos en pantalla ya sucedió hace algunos años. Fue un meteorito que cayó con mucho ruido y con algunos daños materiales por el estruendo en una ciudad rusa que se llama Chelyabinsk. Este meteorito fue visible prácticamente por todas las personas que estaban en el exterior, por lo menos, de sus lugares, porque no solamente se vio el meteorito, sino que emitió un gran resplandor. Eh, bueno, no había sucedido algo así anteriormente y, y hay varias situaciones que estamos enfrentando y que no tienen parangón, o por lo menos no al nivel que las vemos ahora en el desarrollo, digamos, del cumplimiento profético. Y eso es lo que quisiéramos ahora ir analizando. A través de este título, las profecías se están cumpliendo. Bueno, seguramente muchos conocen este texto, que está en Lucas, versículos 10 y 11. Lucas 21 eh, es un paralelo en cierto grado al sermón profético de Mateo de capítulo 24. O sea, es un capítulo profético en una buena proporción. Y Jesús dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Eh, esto lo respondió Jesús cuando se le preguntaba respecto a qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin del mundo, y también respecto a la destrucción de Jerusalén. Jesús mezcló ambas preguntas y dio una respuesta única, pero el espíritu de profecía nos indica que mayormente la respuesta de Jesús fue para el tiempo final, como lo que dice acá. Habrá grandes terremotos, en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Probablemente en algunas cosas estamos entrando a estas señales y en otras todavía no, pero hay indicadores que nos muestran que estamos cerca, y que no conviene dejar pasar más el tiempo. Bueno, uno de estos indicadores es el que creo que todos tenemos bien en mente todavía, y fue el coronavirus. Vimos cómo aproximadamente en 3 meses, desde que se reconoció, ya en muchos países existían bloqueos, habían impedimentos para desplazarse, para comprar, para ir a trabajar, para reunirse o si habían reuniones eran restringidas en cuanto al número de personas. Y eso sucedió en muy poco tiempo, algo sin precedentes. Tal vez ahora, si viniera otra pandemia, sería más esperable. Y tal vez como que uno ya podría saber lo que va a suceder en poco tiempo. Pero acá nos pilló, creo, a la mayoría por lo menos, por sorpresa, sin saber hasta qué grado iba a llegar, ni qué nivel de profundidad iba a tener, porque no sabíamos en ese momento si esto iba a detenerse o no, de qué era el tiempo final. Había una especie de efervescencia, por lo menos en algunos ambientes religiosos, acerca del cumplimiento de la crisis final. Y muchas personas, justamente gatillados por esto, eh, tomaron algunas decisiones que antes no habían tomado. Por ejemplo, de irse al campo. Por ejemplo, algunas decisiones laborales o de mantener a los niños realizando educación en casa, tipo homeschool. O sea, esto realmente es- implicó un cambio en nuestras vidas,
Y ese cambio todavía lo estamos viviendo. Y eso que fue una pandemia, desde el punto de vista de lo que es una pandemia, pequeña, una pandemia pequeña. No hubo grande cantidad de muertos, no era, no tenía una tasa de mortalidad tan alta. Incluso muchas veces en los hospitales, cuando la persona tenía dos afecciones, a veces se reconocía como el COVID como la causa de muerte, aunque a veces podía, podía haber sido la otra, o por lo menos la otra la que lo tuviera débil. Entonces, solamente esto es como un anticipo. Probablemente veamos cosas más significativas a futuro. Es un preámbulo, un presagio. También hay voces acerca de hambrunas. Justamente después de que, bueno, el mundo venía a nivel mundial, venía disminuyendo la cantidad de personas en el mundo que padecían hambre, hasta la crisis del COVID. Con la crisis del COVID, todo lo que se había ganado en los últimos 10 o más años, rápidamente se revirtió y hubo un aumento rápido de el número de personas con hambre. Tal vez muchos que estamos acá conectados no lo vemos todavía como una realidad visible, pero en algunos países es una realidad que es palpable, es palpable. Pero esto todavía es incipiente. Hay factores que son amenazas. De hecho, se produjo un aumento en el precio de los alimentos justamente a raíz de esta guerra entre Ucrania y Rusia, porque ambos países son grandes productores de cereales, trigo, maíz, cereales de ese tipo, maravilla, creo, y, y al haber, ¿no es cierto?, estar esta crisis entre ellos, entonces esos cereales se encarecieron, se hicieron en cierto momento un poco más escasos. Todavía en muchos países el precio del pan, por ejemplo, no ha vuelto a los niveles que tenía antes de la pandemia. Además de eso, eh, son además los mayores productores de fertilizantes. Entre ambos tienen casi la mitad del mercado de los fertilizantes del mundo, algo así como el 40%, no lo recuerdo exactamente, pero por ahí. Y eso también incide, al haber, digamos, incertidumbre en la producción de fertilizantes por la guerra, incide en el aumento de precios de los fertilizantes y por lo tanto, de las cosechas. Así que tenemos amenazas reales o hemos tenido amenazas reales acerca de este aspecto, como también como que no podemos desoírlas, no podemos desoír lo que se nos indica como motivo probable. Es interesante que en ese texto que les compartí de Lucas 21 decía, habrán grandes terremotos. Eh, en Mateo, cuando uno lee el versículo equivalente en Mateo, dice que habrá terremotos, pero en Lucas dice, especifica que van a ser grandes terremotos. Bueno, aquí hay una noticia que justamente eh, científicamente se demostraba que en el siglo XXI, o sea, en el siglo que estamos viviendo actualmente, la frecuencia de los megaterremotos aumentó significativamente respecto a lo que había, a la frecuencia que tenía en el siglo pasado, que era cuando ya habían suficientes instrumentos precisos de medición de estos grandes eventos a nivel mundial. Tal vez hace un siglo atrás no habían instrumentos tan precisos para medir un sismo, por ejemplo, grado 3, pero claro que sí habían para medir un sismo, un megaterremoto, grado 8 o grado 9. Eso incluso se pueden calcular, aunque no hayan habido instrumentos, se pueden calcular hacia el pasado y estimar la magnitud. Así que eso se sabe y esta frecuencia, perdón, esta estadística es científica.
O sea, los megaterremotos han aumentado en el siglo XXI respecto a lo que había antes, cumpliendo la señal de advertencia de Jesús, que habrían grandes terremotos. Tal vez ustedes recuerden terremotos muy grandes como el de Japón, que fue grado 9,1 si mal no recuerdo. También en Chile hubo un terremoto muy grande, el año 2010. El de Japón fue el 2011, 8,8. Incluso esta semana se anunciaba, de acuerdo a los análisis de los científicos japoneses, que podría haber un megaterremoto próximamente, aún mayor en Japón del que ya hubo, que barrió con muchas ciudades costeras, ¿m? Debido a que produjo un gran tsunami además. Fíjense, si volvemos a leer la cita de Lucas 21, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. O sea, cuando estas cosas vengan, no es que sea lo más grave o el mayor dolor, sino que es solamente un indicador de que es el principio de dolores, porque viene algo peor para el pueblo de Dios, peor entre comillas, peor a la vista de los hombres, ¿cierto? Que es la persecución. Dice, después de que esto suceda, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Se va a perseguir al pueblo de Dios. En Apocalipsis, las escrituras nos revelan de que esta persecución final la van a recibir quienes se nieguen a recibir la marca de la bestia. Quienes acepten la marca de la bestia, la marca de este poder dominante eh, en el mundo, abarcante, no la van a pasar bien tampoco, pero van a tener algunas garantías, por así decirlo, públicas. Pero quienes se nieguen a recibir esta marca van a ser perseguidos. Y las hambres, los terremotos y las pestilencias van a ser poca cosa respecto a una feroz tribulación que se viene. Eh, entonces, eh, estas cosas que podemos ver, tornados, etcétera, es el comienzo. Es el comienzo. Eh, después, si somos fieles, ahí la iglesia va a ser zarandeada. Muchos que ahora decimos pertenecer a identificarnos con la palabra de Dios, cuando venga esta crisis y esta persecución, de ellos solamente quienes hayan sido fieles y hayan tenido una vida de obediencia eh, y hayan tenido una transformación de su carácter, van a estar mejor preparados para mantenerse y no caer. En realidad, la persecución es en cierta medida, es una bendición, porque en Mateo 5 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero ¿en qué sentido es difícil? En el sentido de que alguien pueda bajar la guardia o debido a la persecución separarse de la causa de Dios. Eso es el peor riesgo. Digamos, es algo, por así decirlo, tremendo, ¿cierto? Es algo que nadie quisiera. Separarse en el momento final de Dios. Bueno, la pluma inspirada nos indica que grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y que los movimientos finales serán rápidos. O sea,
cuando vengan los cambios, van a ser rápidos. Estos cambios significativos, cuando se detone todo eso, eso va a ser rápido. La preparación tiene que ser antes. Por eso es que hay que identificar las señales ahora, para prepararse ahora, y no cuando puede que la premura con que todo sucede nos impida tener el tiempo suficiente para prepararnos. Bueno, uno de los cambios que la profecía advierte y que ya se ha cumplido es el cambio del día de reposo de la creación de Dios. Dios, la semana de la creación, en los primeros 7 días, reposó el sábado y lo santificó. Su pueblo, desde Adán, guardaba el sábado. Antes de que fuera dada la ley, escrita en tablas de piedra por el dedo de Dios en el monte Sinaí, ya el pueblo de Dios guardaba el sábado. Y eso lo podemos ver cuando caía el maná del cielo y Dios les enviaba el doble de la cantidad el día viernes o el día de preparación para que no tuvieran que hacer preparaciones o preparativos el día sábado. Así que el día sábado no es un día del pueblo judío, es un día que Dios ha santificado en el tiempo desde el inicio del mundo y seguramente ustedes conocen los versículos que nos indican que incluso en el cielo se va a seguir guardando el día sábado, como aparece en Isaías, me parece que es 66, capítulo 66. Pero la misma profecía de la palabra de Dios nos indica que habría un poder que trataría de cambiar los tiempos y la ley. Eso está en Daniel, capítulo 7, versículo 25. Recordemos que los libros que se nos motiva a leer con mayor, eh, digamos, énfasis, mayor importancia, son Daniel y Apocalipsis, entre otros, pero especialmente estos dos. Acá en Daniel 7:25 dice, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Bueno, aquí se está refiriendo al cuerno pequeño, un poder que surge después de el Imperio Romano político y que blasfema, ¿no? Es un poder religioso porque habla palabras contra Dios. O sea, se mete en... No solamente blasfema, sino que además dice que quebranta a los santos. En algunas versiones, esta palabra quebranta se traduce como persigue. O sea, un poder, ya vemos que es religioso, o por lo menos político religioso, que blasfema contra Dios, habla palabras contra Dios, persigue a los santos y además, en este contexto religioso, piensa cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué tiempos? Por ejemplo, el día de reposo de Dios. ¿Qué ley? La ley de Dios. Y eso ya se ha intentado. De hecho, multitudes ni siquiera saben de cuál es el día de reposo que Dios santificó y que escribió con su dedo en tablas de piedra. Ni siquiera saben de que en boca del mismo Jesús, él dijo que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que pase en el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, eso ya vemos esfuerzo. Esta profecía
se está cumpliendo hace ya siglos. Y dice, y serán entregados en sus manos hasta 3 años y medio. 3 años y medio proféticos sabemos que son 1260 años, que es lo que duró justamente el predominio de este cuerno pequeño durante la Edad Media. Así que ese esfuerzo es el que se está tratando de hacer y que va a perdurar hasta el tiempo final y el que va a gatillar la crisis final. Este intento por cambiar los tiempos y la ley va a gatillar la crisis final. La pluma inspirada nos dice que en el tiempo final se va a querer realizar de la siguiente manera. En el conflicto de los siglos, un muy buen libro, ¿cierto? Muy recomendado. Dice, se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de dos cuernos semejantes a los de un cordero. Aquí está haciendo referencia a la bestia de Apocalipsis, ¿cierto? Apocalipsis 13. Se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica es el poder representado por la bestia de dos cuernos semejantes a los de un cordero. Eso es lo que representa la bestia de Apocalipsis 13, versículo 11 en adelante. Y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. ¿Hacia dónde apunta todo el cumplimiento profético? Hacia la pérdida de la libertad de conciencia, hacia la pérdida de la libertad de elegir de qué modo sirvo a Dios. ¿Por qué? Porque ya no va a ser optativo como es ahora. El que quiere va, adora a Dios el día domingo, el que quiere lo hace en sábado, el que quiere se congrega, el que no quiere no se congrega. Acá dice que va a haber un decreto que va a ser obligatoria la observancia del domingo. O sea, eso va a ser obligatorio. Se pierde la libertad. Ya hemos visto, ya estamos viendo varios indicios de pérdida de libertad de expresión. Hay muchos temas que si uno los sube, por ejemplo, a las redes sociales más importantes, como YouTube o Facebook, y si uno habla de algunas cosas, aunque uno cite a un premio Nobel o a científicos completamente connotados, pero si uno menciona ciertas palabras, a uno le pueden sacar el video de circulación, solamente por mencionar algunas palabras que no se ajusten a lo que ellos quieren que se diga. Bueno, esos son preámbulos, ¿cierto? Son señales de hacia dónde está yendo el mundo. Y que esto que tal vez antes nos parecía poco probable, porque vivíamos tiempos de gran libertad, resulta que ahora en nuestras narices vemos que esta libertad se está restringiendo. Eh, y la libertad ni siquiera, alguien puede decir, bueno, se están diciendo mentiras, pero no, muchas veces se restringen las verdades. Así que después estos son presagios también de lo que se viene. Y de eso trata este tema, de qué presagios son los que van a, tienen que cumplirse o se están cumpliendo para que se dicte en Estados Unidos de Norteamérica una ley que haga obligatoria la observancia del domingo desde el punto de vista religioso. Y acá quise colocar eh, cuatro, cuatro indicadores. Todos están respaldados por textos proféticos inspirados. El primer presagio o indicador de que pronto viene una ley dominical es el aumento de las catástrofes. Eso ustedes pueden buscar en la cita completa en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 133, párrafo 1. O sea, cuando haya un aumento significativo de las catástrofes, nos estamos acercando a este evento que marca un hito, que es eh,
que es cuando se implemente la ley dominical en Estados Unidos, porque de Estados Unidos después se va a ir a muchos otros países. Eso también lo sabemos. Estados Unidos va a ser el primero, pero después dice que rápidamente esta normativa se va a expandir por el resto de América y por la Europa cristiana, y no mucho tiempo después en todo el mundo. Bueno, otro indicador, otra profecía que anuncia el pronto cumplimiento de la ley dominical es el aumento de la corrupción y el deterioro moral. Eso aparece en el Conflicto de los Siglos en la página 644. Cuando veamos que la corrupción aumenta, es un indicador. Cuando vemos que la moral se deteriora, es un indicador. Eh, un tercer, una tercera profecía es que los protestantes dan la mano de camaradería a los católicos. Y eso también está en la misma página de, de Eventos de los Últimos Días, en la página 133. También son señales de que luego de eso viene la ley dominical. Y la última que coloqué, pero hay más, es que tiene que suceder apostasía, tiene que haber apostasía en la iglesia cristiana. Y esta apostasía en la iglesia cristiana, aquí está haciendo una generalidad, hablando de protestantes especialmente, y especialmente de Estados Unidos, dice que induce al cristianismo a buscar ayuda del gobierno civil. Veamos cómo vamos en el avance de estos cuatro indicadores que muestran que estamos cerca de la señal de la ley dominical. Bueno, el primero decíamos el aumento de las catástrofes. Bueno, creo que la mayoría de los que estamos acá, de alguna u otra forma, tenemos un poco en mente de que las catástrofes han ido aumentando, o que antes eran menores y ahora están sucediendo algunas catástrofes que tal vez antes no sucedían. Sin ir más lejos, por ejemplo, yo estoy transmitiendo ahora desde Santiago, y en Santiago hace 9 días atrás se produjeron los vientos más fuertes medidos desde que haya registros. Los vientos más fuertes que se habían medido en Santiago habían sido ráfagas de 76 kilómetros por hora, hace ya varias décadas atrás. Pero la semana pasada hubo una ráfaga o varias ráfagas que fueron, por lo menos una, que fue de 124 kilómetros por hora. O sea, mucho más de lo que históricamente sucedía. Eh, También fue el mes de julio más seco en la historia, también, acá en muchas ciudades de Chile. Y así yo creo que si preguntáramos acá hay personas de distintos países, probablemente varios de ustedes tendrían algunas estadísticas similares, de cosas que antes no habían, no eran así. ¿Por qué? Porque estas son señales. Dice, en incendios, inundaciones, terremotos, en la furia de las grandes profundidades, en calamidades por tierra y mar, se da la advertencia de que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. Eso está en Manuscritos Liberados, tomo 3. Son advertencias. Estos terremotos, también hubo uno hace poco, creo que fue esta semana en Japón, 7,1. En el norte de Chile hace 3 semanas atrás hubo otro 7,4 creo que fue. Y así eh, están sucediendo. ¿Para qué decir los incendios en California, en Grecia y en algunos otros, en Australia y en muchos países? Estas son advertencias de que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre, o sea, se va a ir retirando el Espíritu de Dios. Son advertencias. Pero lo interesante es poder saber si el aumento de las catástrofes medido estadísticamente
eh, es así o es solamente como una impresión, ¿m? Que tenemos y que tal vez realmente no es así, que solamente a lo mejor, que a lo mejor ahora hay más noticias, entonces uno puede ver acá un instante si es que hay una catástrofe o no, llega más rápido, ¿no es cierto? La noticia. Entonces, a lo mejor no es que haya más catástrofes, alguien podría pensar, sino que ahora hay más medios, más instrumentos, etcétera. Pero fíjense que acá hay un cuadro que indica que efectivamente hay más catástrofes. Este gráfico fue extraído de una empresa alemana, Munich Re, que se dedica a medir el número de catástrofes en el mundo, pero no por algo religioso, sino para saber cuánto tienen que cobrar las compañías de seguro en sus primas por los riesgos de catástrofe. O sea, si aumenta el riesgo de catástrofe, las compañías de seguro tienen que aumentar el valor de la cuota que cobra el asegurado, porque tiene más probabilidad de que suceda la catástrofe. Y al contrario, si las catástrofes fueran disminuyendo, entonces los seguros podrían eventualmente disminuir el valor que uno paga mensual o anual por contratarlo. Y a eso se dedica esta empresa. Y que nos indica que si en los años 80, no sé si alcanzan a verlo en sus dispositivos, pero si no, yo se los comento. La primera barra que aparece aquí a la izquierda de sus pantallas muestra el año 1980 y el número de catástrofes en esos años era de 200 y un poquitito más eventos al año. ¿A qué catástrofe se refiere? Se refiere a catástrofes geofísicas como terremotos, tsunamis, actividad volcánica, sumado a las catástrofes meteorológicas como tormentas tropicales, como ciclones, este tipo de tornados, cosas así, sumado a catástrofes hidrológicas como las inundaciones o derrumbes y sumado a eventos climáticos extremos, como temperaturas muy altas, sequías, incendios forestales. O sea, suma las principales catástrofes. Y el año 80 habían algo así como 200 de estos eventos y un poquito más al año. Y fíjense al año 2016, 2015, más de 700. Más de 700. Alguien podría decir, bueno, es que ha aumentado la población mundial. Sí, pero la población mundial en este periodo más o menos se ha duplicado. En cambio, el número de catástrofes se ha triplicado. Y en realidad, no sé si lo coloqué acá, pero en otro gráfico tenía estadísticas hasta algunos años más adelante y muestra que el número de catástrofes se ha cuadruplicado respecto a lo que sucedía el año 80. Y ha duplicado la población mundial. O sea, no se explica este aumento solamente porque hay más gente en el mundo, sino que además han ido aumentando el número de catástrofes per cápita, han ido aumentando. Hay unos micrófonos encendidos. Hermana Alba Dora tiene su micrófono encendido, lo voy a apagar, permiso, y hermana Cristina también. Gracias. Bueno, ¿se dan cuenta? Entonces, esto es algo objetivo. Han aumentado las catástrofes. Se está cumpliendo la profecía que indicaba esto. Que decía, en incendios, inundaciones, terremotos, en la furia de las grandes profundidades, en las calamidades por tierra y mar, se da la advertencia de que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. Hay otra cita que dice que las catástrofes serán más y más frecuentes y más desastrosas que lo que vemos acá. Bueno, acá si se fijan, acá está el gráfico que les comentaba. Este es el mismo gráfico que el anterior, solo que acá está en forma lineal y nos muestra que efectivamente al año 2019 llegamos a 800 eventos catastróficos al año, habiendo partido más o menos en un poquito más de 200 al año 80. En 40 años llegamos a cuadruplicar
esa suma. Y en esos mismos 40 años la población mundial solamente se duplicó. Fíjense que incluso a partir del año 2004 por ahí, si ustedes ven la pantalla ahora, se observa una mayor pendiente. Eso significa que están aumentando más rápido las catástrofes en los últimos 15 años, o tal vez ya 20, que que el ritmo que tenían de aumento en los años previos al año 2004 por ahí. Se produce un aumento incluso en la intensidad y en la cantidad, en este caso. Así que la primera señal de aumento de las catástrofes que aparecía en el libro 20 de los últimos días, 133, párrafo 1, la vemos cumplirse. La segunda que veíamos decía que habría aumento de la violencia y la corrupción. Esto también es completamente bíblico. En la Escritura nos dice que el tiempo final va a ser como en los días de Noé, como lo que le sucedió a Lot, y como en los días de Noé. En los días de Noé dice que estaban algunos comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y cuando uno va a las Escrituras y analiza el capítulo número 6 de Génesis, donde se describe cómo eran los días de Noé, nos encontramos que se caracterizaban esos días previos al diluvio por un tremendo estado de corrupción en el mundo. 3 veces se menciona en el capítulo 6 que la tierra se corrompió. Toda carne se había corrompido, dice. Y además dice que la tierra estaba llena de violencia. Ese mismo estado de cosas es un indicador de la crisis final, el aumento de la violencia y la corrupción. Bueno, y eso también se ha podido medir. Por ejemplo, en países que habitualmente tenían niveles más bien bajos de corrupción, comparativamente con otros, como en la Unión Europea, eh, son varios países, ¿cierto? También en ellos la corrupción ha ido en aumento. Y estos son, digamos, instituciones confiables que van midiendo estos parámetros. Tampoco tienen un tilde religioso. Sencillamente están mostrando lo que para muchos nos resulta evidente, que en Europa, por ejemplo, ha aumentado la corrupción y probablemente en muchos otros países sabemos que así también. Bueno, esta misma encuesta indica que el 32% de las personas en Europa, en la Unión Europea, piensan que la corrupción está aumentando, refiriéndose a 12 meses. Eh, Solamente el 16%, o sea, la mitad, cree que está disminuyendo y el resto cree que está igual. O sea, también hay una percepción de aumento de la corrupción. Lo que la gente percibe es lo que realmente está sucediendo. O sea, la gente por lo menos se da cuenta, en su mayoría, ¿cierto? Que esto está sucediendo así. Bueno, acá está justamente algunas de las citas que aparecen en Génesis 6 respecto a los días de Noé. Dice, engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Cuando las escrituras repiten varias veces algo
y ya cuando la repiten tres veces es porque era mucho. Realmente acá en los días de Noé había corrupción por todos lados. Y esa señal se nos dio como una señal a la cual tenemos que poner atención porque también va a ser un indicador del tiempo final, el aumento de la corrupción y de la violencia. Bueno, y eso también se ha medido. La verdad es que este gráfico no está tan actualizado, pero dudo que eh, haya habido, desde que se hicieron estas mediciones, dudo que haya habido una disminución de la corrupción o el crimen. ¿Qué se mide acá? Acá es una encuesta de una empresa que algunos de ustedes deben conocer, de estadísticas o de encuestas, que se llama Pew Research Center. Y acá en, hicieron una encuesta en 34 países emergentes y pudieron ver que los principales problemas que la población de estos países señala como más graves son el crimen y la corrupción. O sea, lo que nos dice la escritura. El crimen es una expresión de violencia y la corrupción, bueno, derechamente es la misma corrupción que aparece en la escritura. Incluso tratándose de países que no son desarrollados, en los cuales se aplicó esta encuesta, alguien podría pensar de que iban a estar en primer lugar tal vez la seguridad alimentaria o los cuidados de salud o la educación, pero resulta que a la gente le preocupa más lo mismo que la escritura nos decía, la violencia y la corrupción, lo que más preocupa. Bueno, yo recuerdo, yo no soy de familia adventista, recuerdo cuando niño haber ido al estadio donde se hacen los partidos de fútbol, soccer, no sé, eh, y, y habían, digamos, eventos en los cuales iban los niños, e incluso en cierto momento aquí en Chile no había reja entre las tribunas, las galerías del público y la cancha. Pero al igual que ha sucedido en muchos países, eh, los hinchas, aunque pierdan o aunque ganen, se expresan con violencia. Eh, ya es poco concebible de que por el solo hecho de que su equipo pierda un partido de fútbol, reaccionen con violencia. Pero muchas veces sucede que incluso ganando el equipo del cual son hinchas, también reaccionan con violencia. Como una señal, como un pequeño anticipo, porque creo que esta violencia incluso eh, eh, se ha superado por otros indicadores como el número de asesinatos, que los vemos lamentablemente cada vez más frecuentes, creo que en la mayoría de los países. En Marcos se nos dice que en el tiempo final habrán alborotos, alborotos, como lo hemos visto también en muchos países eh, de quienes estamos aquí representados. Violencia contra los niños, violencia contra la mujer, campañas contra la violencia, nos confirman lo que las escrituras nos están advirtiendo. El número de suicidios y homicidios aumenta, por ejemplo, aquí en Estados Unidos. También son indicadores de violencia. Y de acuerdo a las Naciones Unidas, eh, también los homicidios a nivel mundial
continuarán en una tendencia creciente en la década actual. O sea, esto es irrefutable. Así que cuando las escrituras nos decían que además del aumento de las catástrofes habría violencia y corrupción, también vemos que se está cumpliendo. ¿Se fijan? ¿Qué decía Jesús? Y ustedes ahí, seguramente algunos lo recibieron cuando les llegó la invitación a reunirse. Decía justamente en Juan 14:29, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. Cada martillazo que daba Noé y el grupo que con él estaba era un testimonio para la gente. Noé predicaba de dos formas. Predicaba con las cosas que decía y también predicaba con lo que hacía. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Que no nos suceda a nosotros. Para Noé, creo que Noé requería más fe, porque Noé, en el tiempo en que vivía, no caía lluvia. Los vegetales se humedecían con un rocío que caía en las noches, pero no era esta lluvia a nivel como de gotas, ¿cierto? Como la que conocemos ahora. Y así todo él construyó el arca. Nosotros ahora estamos viendo violencia, corrupción y aumento de las catástrofes y un sinnúmero de señales más. Yo creo que podríamos hacer una tertulia mostrando cuántas señales. La tercera que aquí estamos comentando, que son como indicadores de que próximamente viene la ley dominical, es la unión del catolicismo y el protestantismo. Y acá creo que también esto lo vemos muy frecuentemente. Antes no era tan común, eh, e incluso en cierto momento esto era completamente inconcebible. Por ejemplo, Lutero señaló lo siguiente respecto al Papa. Dijo, no sé si el anticristo es el Papa o su apóstol. También indicó, estamos convencidos que el papado es la sede del anticristo real y actual. O sea, eh, cuando ocurrió la reforma y se generaron estas dos grandes vertientes del cristianismo, me atrevería a poner entre comillas la palabra cristianismo, era como el agua y el aceite, las iglesias reformadas de la iglesia madre. Parecía que eso nunca iba a sanar esa situación. E incluso cuando se escribió esta profecía que ustedes pueden leer en sus pantallas, en 1886, dice, el protestantismo extenderá la mano de camaradería al poder romano. Cuando esto se escribió, eso todavía era inconcebible, sobre todo en Estados Unidos, porque la mayoría de los protestantes que llegaron a Estados Unidos llegaron porque habían ancestros, por lo menos por motivos religiosos, porque habían ancestros de ellos que habían sido perseguidos en Europa y escapando de esa persecución llegaron a Estados Unidos como una tierra de libertad. En esta época, cuando esto se escribió, eh, ni siquiera pensaba Estados Unidos en tener relaciones diplomáticas con el Vaticano, por ejemplo.
Sin embargo, eh, la pluma profética lo escribió. Y ya hace 10 años que lo estamos viendo en forma más patente, la verdad es que partió antes, pero así a nivel de camaradería, creo que esta foto lo dice todo, ¿cierto? Aquí están algunos de los principales líderes protestantes de Estados Unidos, que algunos de ustedes incluso deben conocer porque son personajes conocidos en Estados Unidos, o no son personajes así que solamente los conozcan en sus congregaciones. Estoy viendo varias caras ahí, incluso hay uno que ya falleció, reunidos con el Papa, cumpliendo la profecía. El protestantismo extenderá la mano de camaradería al poder romano. Lo fueron a ver en una actitud de camaradería al Vaticano, ¿cierto? Y ahí vemos el testimonio. Y eso, lejos de parar, continúa, ¿cierto? Bueno, ahí incluso los vemos orando juntos, eh, pidiendo por la unidad. Incluso ahí esta persona que está ahí con una túnica negra decía en esa oportunidad, o en una oportunidad posterior, unos meses después, decía, me pregunto si a lo mejor ya todos vamos a terminar siendo católicos, decía, siendo que él no era católico, aunque tiene una cruz ahí, pero él no era católico. En el fondo, hablando de que terminó la separación entre el catolicismo y el protestantismo. Bueno, esta persona murió. Murió, andaba en moto, ¿cierto? Que el más joven ahí, se cayó de la moto y murió, pero alcanzó a decir todas esas cosas. Bueno, y ahí para que ustedes no más tengan, recuerden, seguramente algunos de ustedes lo vieron, quiénes son estos personajes que estaban allá. Ahí está, por ejemplo, Kenneth Copeland, un predicador millonario de Estados Unidos, muy conocido. Quienes de ustedes vivan en Estados Unidos probablemente lo ubiquen. Ahí está Tony Palmer, el que está en su pantalla a mano derecha. Él fue el que falleció en el accidente en moto. Y otras personas que también son representantes del liderazgo protestante en esta reunión de camaradería. Pero fíjense cómo terminaba esta cita, ¿no? Inspirada por el Señor. Dice, el protestantismo extenderá la mano de camaradería al poder romano, pero no terminaba ahí la cita. Dice, luego, o sea, luego de esto, se decretará, se decretará una ley contra el día de reposo de la creación de Dios. Y entonces será que Dios hará su extraña obra en la tierra. O sea, después de que veamos esta camaradería impensada, cuando esto se escribió, cumpliéndose contra viento y marea, y cumpliéndose a pesar de las burlas que en ese momento suscitó este tipo de declaraciones en un país protestante que no había, que para nada, la gente no miraba con buenos ojos al catolicismo. Luego que esto se cumplió, ahora tiene que cumplirse lo que viene a continuación en la secuencia profética. Aquí hay una cronología profética. Luego de dar esta mano de camaradería, se dicta la ley dominical. O sea, ¿qué tenemos que esperar ahora? La ley dominical, ¿cierto? La marca de la bestia. Así que también vemos que esa profecía se cumplió, ¿no? Se está cumpliendo. Y la última que coloqué acá, con esto ya terminamos, que era también un presagio o un indicador de la proximidad de la ley dominical, es la existencia de apostasía en las iglesias cristianas. Bueno, y creo que eso, al igual que en algunos de los puntos planteados anteriormente, uno lo intuye
Y la verdad es que evidencias tenemos también, creo, en gran cantidad. Eh, Incluso las noticias dan cuenta de ello. Yo no saqué algunas ahora, tenía más. Aquí dice apostasía. Iglesias convierten altar de Dios en pista de baile para atraer fieles. Y esto no es de una sola iglesia. Esto es algo que se repite en varias iglesias, de varias denominaciones, señalando justamente algo que Jesús no habría hecho nunca, ¿cierto? Jesús eh, eh, era una persona santa, una persona piadosa, una persona que justamente por el hecho de que habían ventas en el recinto del templo, Jesús, ¿no es cierto?, dio vuelta a algunas mesas de los cambistas ahí. No me imagino Jesús, ¿no es cierto?, eh, oficiando un culto y el resto de las personas bailando en la plataforma. Aquí hay otra noticia. Apostasía en iglesias, desde bautismos en tobogán a pastor Batman. Bueno, sin palabras, eh, por supuesto que cuando esas cosas suceden en las iglesias, es un indicador de pérdida de la salud espiritual. Es una forma equivocada de pensar de que esa forma la gente va a ser atraída a la palabra de Dios. Iglesia cristiana invita a cervezas para atraer nuevos creyentes. Bueno, y había más. Saqué, como les digo, algunas, pero lo vemos día a día. Eh, Apostasía en iglesias que aprueban el matrimonio gay. Bueno, la iglesia adventista no escapa de, de querer correrse un poquitito hacia de alguna de estas cosas. Eh, Acá hablaba de apostasía en las iglesias cristianas. También se está cumpliendo, ¿se fijan? Entonces, cuando vemos que por lo menos cuatro elementos proféticos indicados con más de 100 años de anticipación se están cumpliendo simultáneamente ante nuestros ojos y se nos advertía de que cuando esto sucediera iba a venir el cumplimiento mayor, que es la ley que hace obligatoria la observancia del día domingo, primero en Estados Unidos, con una connotación religiosa, y después finalmente en todo el mundo. Entonces significa que estamos cerca, que grandes eventos están a punto de producirse y que los eventos finales serán rápidos. Fíjense que incluso el actual candidato del Partido Republicano en Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho esta afirmación que yo no sé si la ha hecho varias veces o por lo menos yo la he visto en varios medios noticiosos. Dice, en este caso, se tituló así: el teocrático Trump le dice a los cristianos de derecha que tendrán poder a un nivel que nunca antes habían usado. ¿Y saben cuál es una señal que no coloqué acá? Que para que se dicte la ley dominical va a haber una unión entre la iglesia y el Estado. Y eso es lo que estamos ahora viendo, ¿no es cierto? Estas señales que si este candidato llega al poder, es muy probable que cumpla esto y que se empiece a diluir esta barrera o esta pared que la misma Constitución de Estados Unidos y de la mayoría de los países democráticos del mundo han erigido para separar la iglesia o religión, ¿cierto?, del Estado. Así que incluso esa señal la estamos viendo cumplirse y podría ser que este año sea clave. ¿Qué nos dice la inspiración? Nos dice en Joya de los Testimonios, tomo 2,
no estamos listos para la crisis que nos impondrá la promulgación de la ley dominical. ¿Qué nos dice la Escritura? Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21, 28. Se nos insta a no permanecer de la misma manera. Si estábamos mirando al suelo, por así decirlo, o preocupados de algunas cosas mirando hacia la tierra, ahora dice que levantemos nuestra cabeza y miremos hacia el cielo, porque nuestra redención está cerca. Bueno, muchas gracias por su atención. Hermano Waldo, diríjame en oración, por favor. Ya. Oremos. Padre nuestro, Señor, te agradecemos por la claridad de las profecías, la cantidad de ellas y que su cumplimiento lo podamos estar viendo en nuestra vida, ¿m? En la Amén. vida diaria, eh, pudiendo tener la posibilidad de hacer los cambios necesarios para que cuando la crisis final se detone, estemos preparados. Ayúdanos, Señor, a seguir ese camino, un camino que privilegie el cielo y no las cosas de la tierra, que tienen que tiene infinitamente mayor recompensa que el segundo. Señor, te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Amén.